Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de En Conciencia por Bolívar Visión Televisión para ti. Para mí y para todo este equipo que me acompaña, es un verdadero e inmenso placer estar con todos ustedes en este día donde seguimos tratando el tema o la serie La conciencia como instrumento de sentido. Y hemos dicho claramente que este instrumento nos va a servir en definitiva para estar en tiempo y en espacio, es decir, reubicarnos en tiempo y en espacio para tomar decisiones puntuales, sobre todo para entender lo más profundo de nuestro ser, esa alarma que se esconde y que nos anuncia si estamos haciéndolo bien o lo estamos haciendo mal. De tal manera, pues, siéntanse en casa porque a partir de este momento estamos en conciencia, en darme cuenta por Bolívar Visión, televisión para ti. Sin duda, mis amigos, el tema de la conciencia ha traído la atención de muchísimas personas, pero sobre todo el otro lado, su antónimo, es decir, el otro lado de la moneda. Cuando hablábamos de la ignorancia, cuando hablamos de la inconsciencia y cuando hablamos o nos referimos a la parte de la irresponsabilidad, que juntas, ¿verdad? O cuando la enfocamos juntas, vemos la inmensidad, la profundidad del problema como tal. Y no es para menos, porque cada vez que apuntamos en buscar el verdadero sentido de nuestra vida, descubrir cuál es la verdadera causa de nuestra tragedia, siempre, recuérdense esto, siempre nos vamos a encontrar con estas tres figuras letales: ignorancia como el desconocimiento, ¿sí? La inconsciencia como el no darme cuenta y la irresponsabilidad, que va de la mano de estas dos juntas. Y miren ustedes solamente, tomemos solamente una radiografía y nos daremos cuenta qué pasa en este universo, en la raza humana específicamente, ¿sí? Cuando vemos los números, las estadísticas, las consecuencias, las grandes consecuencias, como en el caso de la enfermedad crónica, el envejecimiento prematuro, la minusvalía. Yo siempre he dicho y he recordado en otros programas anteriores, ¿saben? Y aquellos que no me siguen saben a dónde yo me refiero. Hemos dicho claramente, mis amigos, que el problema no es simplemente enfermar el cuerpo y algún día tengamos que partir de este mundo, como de hecho va a ser así, ¿sí? Sino quedar en la minusvalía, ¿saben? Con cierta discapacidad, y no debido porque hemos nacido así. Ojo, estamos hablando de esa minusvalía que la misma persona ha participado en ella, trágicamente, es decir, gracias a una mala alimentación, gracias a la inobservancia de las leyes universales que existen, de la ley biológica que tienen nuestras células interiormente. Entonces, no podemos venir a estas alturas, en pleno siglo XXI, con tanta información, a caernos, como quien dice, o estar prácticamente en la ignorancia. No podemos permitir esto en nuestras vidas. Nuestro cuerpo nos está reclamando, nuestras relaciones interpersonales también lo están haciendo, y nuestro Padre Celestial, sea ateo o creyente, nos está reclamando hasta cuándo vamos a seguir en este asunto de hacerse la víctima. No, porque yo estoy así, sencillamente porque no se debe a mí, ¿saben? Se debe a mis circunstancias, a mis vicisitudes, a que yo he sido víctima del progreso. He sido víctima de mi destino. Hemos sido abandonados aquí. No podemos seguir en esa disyuntiva. No podemos seguir con esa argumentación falsa, tonta, temerosa, de seguir lastimando lo que realmente queremos hacer en nuestra vida. Entonces, queremos corregir, realmente tenemos que enfocarnos en una verdadera conciencia que sea no solamente manejada por emociones o sentimientos, sino también cuando nuestro Padre Celestial nos está diciendo: este es el manual de instrucciones, léanlo. No es para que se convierta solamente en creyente o no, léanlo para que sepan cómo se maneja la vida
en la faz de la tierra, tanto terrenalmente, emocionalmente, mentalmente y desde luego espiritualmente. Vamos a ver rápidamente, señor director, nuestras radiografías para hoy, para seguir insistiendo en el tema, por qué tenemos que elevar nuestra conciencia, salir definitivamente de estas tres figuras letales. Vamos a verlas rápidamente. Y estas son las consecuencias de la ignorancia. La afirmación, la necedad, la negación, vista como la estupidez, y las excusas y la insensatez. Lo hemos dicho claramente, tengan mucho cuidado cada vez que ustedes o veamos que nuestra vida se basa en afirmaciones falsas, en la negación de lo que somos realmente, y desde luego cuando empiezan las excusas, ya estamos viendo el cuadro lamentable de la ignorancia. Esta es la biología de la ignorancia. Entonces, bajo ninguna circunstancia tenemos que seguir insistiendo y apuntando a eso. Por eso tenemos nuestra conciencia, por eso nuestra conciencia, ¿saben? Nos está diciendo todos los días, ya basta. Nos redarguye todos los días, nos regaña, pues, para decirlo de esta forma. Pero vamos a ver otras de las principales causas de sufrimiento sobre la faz de la tierra, sobre todo cuando estamos hablando de buscar el verdadero o la verdadera causa que originó todo este desastre en nuestras vidas. Vamos a verla rápidamente. La ignorancia entonces como el desconocimiento, la inconsciencia como el no darme cuenta y la irresponsabilidad de no querer asumir o evadir nuestra responsabilidad. Atención con esto. Si nosotros queremos cambiar en nuestras vidas ciertas áreas, para no decirlo integralmente, ciertas áreas de nuestra vida en sí, supongamos que queremos mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud física, porque hemos tenido lamentablemente, gracias a nuestra ignorancia, de descuidar al cuerpo, porque pensamos que el cuerpo sencillamente, tiene que mantenerse, porque de hecho, como yo soy bueno, como yo, entre comillas, lo cuido, le hago un poquito de ejercicio, salgo de esparcimiento, no. Lamentablemente vemos la ignorancia. Esto es ignorancia, es aceptar, no es negarse, es aceptar estos consejos al cual nosotros desde esta tribuna insistimos, ¿sí? Entonces, si queremos mejorar nuestra calidad de vida, sobre todo apuntando hacia la salud, necesariamente tenemos que salir de esa vieja argumentación de que el cuerpo no se va a enfermar. Y por ende, si se enferma, me voy al médico, al mejor, ¿sí? Si es posible, salgo al extranjero a buscar soluciones. Y cosa que no es así. Lo vemos en la práctica. Vean ustedes cuántas personas atrapadas, lamentablemente, en una sencilla condición de salud llamada enfermedad crónica. ¿Y por qué no puede salir? A ver, lo hemos dicho en otro programa. No puede salir de tal situación porque es una condición en la cual se encuentran las células. Supongamos las células acidificadas, pues. Y lo vamos a ver en profundidad cuando apuntemos al cuerpo como instrumento de sentido. Va a ser un programa donde vamos a entrar a abrir desde la embrionología hasta todas las capas que se van produciendo para darle a usted y enseñarle qué hay dentro de mi cuerpo, que no solamente tiene que ver con 206 huesos, 650 músculos, 8 sistemas y el nuevo sistema, el inmunológico, que hoy dicen que son 9 sistemas, sino una civilización completa, inteligente, capaz de regenerarse, pero eso sí, siempre y cuando nosotros quitemos de ella, ¿verdad?, la verdadera causa que origina la enfermedad, que se llama la sobreacidificación celular. Entonces, ¿se puede levantar una enfermedad crónica? Sí, yo les puedo decir de manera responsable en este momento, le puedo decir que sí tenemos la solución, pero tenemos que hacer el trabajo. Quitamos la ignorancia, salimos de la inconsciencia, ¿verdad?, y llega automáticamente la responsabilidad de asumir frente al cuerpo lo que realmente necesita para poder nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse, envejecer y morir. Y lo más importante, regenerarse. Vamos a hacer una breve pausa. Y al regreso, seguimos insistiendo hoy, en resumen, por qué la conciencia es un instrumento de sentido necesario para poder salir de la condición en la cual se encuentra nuestra vida, todo nuestro ser.
Bien, mis amigos, estamos de regreso con todos ustedes en este programa que sencillamente se llama En Conciencia, en darme cuenta, en elevar, en definitiva, ese gran potencial que llevo por dentro y que muchas personas desconocen. Incluso desconocen esa voz que algunas veces, cuando estamos callados o después de haber actuado de una manera incorrecta, desproporcionada, nos viene a redarguir, nos viene a decir qué malo hemos tomado, qué decisiones malas hemos tomado en nuestras vidas. Y no tenemos que extrañarnos, ¿saben? Porque esta voz dicen que es la voz de Dios, colocada de manera intencional dentro de nosotros para podernos darnos cuenta de las cosas malas que hacemos o las malas elecciones que hacemos en nuestras vidas, principalmente cuando tenemos bajo nuestra responsabilidad al cuerpo, un cuerpo sofisticado que no es de este mundo. Atención con esto, este cuerpo que nosotros poseemos, este cajón, esta morada terrenal, como le decía Pablo, ¿verdad? No es un cuerpo de este mundo. Vive en este mundo, pero no es de este mundo. ¿Por qué se los digo? Porque hoy en día la medicina médica convencional no sale del asombro cada vez que hay una recuperación en un ser humano, sobre todo de manera periférica, sobre todo cuando cambiamos nuestra manera de alimentarnos, sobre todo cuando hay un cáncer, supongamos, un peligro de que la persona termine prácticamente en una metástasis, ¿sí? Y cómo el cuerpo de una manera sorprendente puede regenerarse, incluso sustituir, sacar, eliminar, sin ningún tipo, atención con esto, con lo que voy a decir, quizás suene un poco duro, ¿no? O difícil de entender. Cuando las células entienden, comprenden, ¿verdad?, de que para poder sobrevivir es necesario regenerarse. ¿Por qué? Porque nosotros lamentablemente estamos distraídos en otra cosa. Pero, ¿qué pasa? Cuando el ser humano comienza a entender y a escuchar esa voz que le está diciendo ¿hasta cuándo tú vas a seguir con esta alimentación? ¿Hasta cuándo vas a seguir en el sedentarismo? ¿Hasta cuándo vamos a utilizar bebidas alcohólicas diciendo no, eso no, a mí no me pasa nada, yo me tomo unas copas y finalmente termina lamentablemente echado, porque hemos visto personas, hemos visto seres queridos cercanos a nosotros en una condición deplorable, que la medicina médica convencional le dice, bueno, llévatelo para la casa. Eso se llama desahuciado, ¿sí? Entonces, ¿hay una forma de salir de esto? Sí la hay, siempre y cuando, vean ustedes, esta es la condición y esta es la idea principal, siempre y cuando nosotros saquemos al cuerpo de tal condición. ¿Por qué? Porque el ambiente es ideal para poder regresar nuevamente al paciente. Y se lo vamos a demostrar biológicamente, fisiológicamente, sobre todo cuando las células comienzan a entender de que ya hay una conciencia elevada, de que el individuo, porque no se le puede decir persona, el ser que maltrata a su cuerpo, no podemos llamarlo persona, lo podemos llamar individuo, criatura. Entonces, ¿qué quiere Dios en todo esto? ¿Por qué la insistencia? Sencillamente porque tenemos el potencial de cambiar y nuestras células, digo que nuestro cuerpo no es de este mundo porque las células tienen una capacidad extraordinaria de cambiar incluso el ambiente interior. Y lo vemos con el sistema inmunitario, lo vemos en la piel, lo vemos en muchos órganos, que lamentablemente bajo una mala circunstancia puede el cuerpo llegar hasta 40 y hasta 50 años, con un maltrato físico, digo, a nivel nutricional. Pues bien, vamos a ver otra parte, señor director, rápidamente, y vean ustedes esta parte. Desconocimiento, no darme cuenta y evadir la responsabilidad, es decir, afirma, deja pasar y no asume. Y vean ustedes el típico caso, ¿no?, de el individuo, después que enferma el cuerpo, gracias a su manera de pensar errónea totalmente, caída, después que enferma el cuerpo dice, bueno, este problema no es mío, doctor, este problema no es mío. Tengo el problema, claro, tengo los achaques, los dolores,
y todos los síntomas o la sintomatología. Pero este problema yo no lo provoqué, ¿sabe? Seguramente, ¿será que es el ADN? Revise por allí, ¿sí? A ver, vamos a revisar la herencia. Seguramente mi papá tuvo o mi mamá tuvo cáncer y entonces por eso hoy estoy padeciendo tal cosa. Y no es así. Eso se llama ignorancia. Ignorancia, digamos, sustitutiva para salir del caso. Pero, hey, usted no le puede caer a mentira al cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no puede mentirle a usted. Los síntomas que usted tiene hoy en día le están diciendo lo malo. ¿Sí me sigue? Pues bien, vamos a ver otra rápidamente. ¿Qué es la inconsciencia? Ese es el otro lado de la moneda, ¿eh? Vean ustedes, se utiliza como adjetivo para calificar un estado o disposición mental, subrayen eso, mental, que presenta aquel sujeto en desarrollar inadvertidamente su comportamiento, es decir, sin darse cuenta de su actitud y que en general no depende de su voluntad de realizarlo. Vean qué tremendo es esto, ¿eh? No darse cuenta. Por eso no es cuestión de venir nosotros a polemizar o a utilizar un concepto para decirle, miren muchachos, vamos a aprender hoy acerca de la conciencia o del otro lado que se llama la inconsciencia. No, es un factor importante, porque si yo tengo la inconsciencia presente, si yo la practico a diario, dejo pasar los problemas. Y cuando los problemas llegan a mi cuerpo, llegan a mis pensamientos y yo los mantengo, lamentablemente, las consecuencias son fatales. Las consecuencias que provocamos a diario, lamentablemente, tienen su repercusión. Y mientras estemos, atención con lo que voy a decir, mientras estemos más tiempo en estas tres figuras letales, como el caso de la ignorancia, el caso de la inconsciencia y el caso de la irresponsabilidad, lamentablemente el daño va a ser a gran escala y muchas veces, atención con lo que voy a decir, y muchas veces el ser humano no regresa más. Es decir, que va a ser tarde para el cuerpo, tarde para nuestras relaciones interpersonales y tarde para nosotros podernos dar una segunda oportunidad, sobre todo si queremos cambiar, si estamos mirando aquel lugar donde queremos llegar, que se llama el sentido para nuestras vidas, el propósito de nuestras vidas, donde Dios espera con los brazos cruzados, mirándonos todos los días y preguntándonos esto: ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué la desperdicias? Como el hijo pródigo. El hijo pródigo, como nos cuenta la historia en la Sagrada Escritura, Jesús dijo claramente, desperdició lo que tenía, no solamente sus recursos, su dinero, ¿saben? Desperdició de manera perdida su salud, desperdició sus relaciones interpersonales y finalmente terminó apacentando los cerdos, para no decir los cochinos. ¿Sí? Pues bien, vamos a seguir viendo otra parte, otra radiografía profunda. Pero antes vamos a hacer una breve pausa y al regreso venimos para explicarle esta segunda radiografía que nos va a permitir entrar más profundo a lo que es la figura de la inconsciencia, acá por Bolívar Visión. Bien, mis amigos, estamos de regreso con todos ustedes en este programa que se llama Inconsciencia por Bolívar Visión, televisión para ti, miércoles y jueves. La cita es acá. Este es un lugar de entrenamiento, como lo hemos dicho literalmente. Gracias por la oportunidad de permitirnos entrar
en sus casas, en sus hogares, en su lugar de trabajo, porque hay muchas personas a esta hora de la noche que están en sus lugares de trabajo, pero están pendientes del programa y están tomando notas. Es importante tomar notas. Acuérdense que este programa no es simplemente para entretenerlo a usted. No. Hemos decidido despertar. Y despertar la conciencia implica también escuchar cosas fuertes, no solamente sencillas, sino fuertes y profundas. ¿Para qué? Para alcanzar un nuevo nivel de entendimiento. Ahora es que me doy cuenta de tal cosa. Ahora me doy cuenta que hay que cuidar el cuerpo. ¿Me sigue? Pues bien, rápidamente vamos a ver otro concepto profundo para ver qué se esconde detrás de la inconsciencia. A ver, vean ustedes, un individuo inconsciente es aquella que lleva a cabo acciones dañinas o peligrosas sin tener en cuenta, es decir, sin mediar las consecuencias ni los riesgos. Quédense con esa palabra, riesgos. Es un estado mental en la cual el individuo, no se le puede llamar persona, individuo, realiza acciones sin percatarse de los resultados o consecuencias emitidas posteriormente al hecho. El riesgo que implica, estamos en peligro, estamos viviendo incluso en tiempos peligrosos. Y para nadie es un secreto. Vean ustedes las grandes vicisitudes desde que nos levantamos en la mañana, salimos y hasta que llegamos a nuestro trabajo y así retornamos, ¿sí? El peligro en el cual nos encontramos. ¿Por qué? Porque ciertos individuos, no comprendiendo esta realidad, quieren imponer sus argumentos por encima de la responsabilidad, por encima de la conciencia, por encima del conocimiento permitido, es decir, la ignorancia. Y esto para nadie es un secreto, ¿saben? Para nadie es un secreto que nuestras vidas corren peligro. Es decir, el riesgo diario. Vean ustedes la inconsciencia que hay hoy en día de maltratar a nuestro cuerpo con malas alimentaciones. Y perdón que yo haga insistencia en el cuerpo porque es el mejor ejemplo, ¿saben? Ven ustedes cuántas personas pierden sus relaciones interpersonales, llámese hijos, padres, pareja, mi relación con los demás, mi mala actitud de tomar decisiones, lamentablemente, ¿sí? Y ni hablar de la parte espiritual cuando comenzamos a utilizar teorías fuera de lo normal, incluyendo la teoría de la evolución, de que venimos de una araña, de un mono, y terminamos siendo un ser humano, ¿sí? Por eso, mis amigos, tenemos que tomar conciencia. Cada vez que tomemos una decisión, tenemos que preguntarle a nuestra conciencia, ¿estamos actuando correctamente? ¿Esto es lo que yo quiero para mi vida? ¿Sí? ¿Esto va a servir para mejorar mi calidad de vida o la va a entorpecer? No se vayan por las emociones. Yo siempre he dicho a las personas, cuando vayamos a tomar una decisión, tenemos que revisar que no sea una situación emocional o sentimental. Ojo, cada decisión tiene una consecuencia. Hay leyes universales que no debemos tocar, como es el caso o lo que le pasó, o la historia que le pasó a Adán y Eva, que Dios fue muy claro, le dijo, mire, de todo esto usted puede disfrutar, menos de este árbol del conocimiento. Ojo. ¿Y qué hicieron estos niños? Se dejaron llevar por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si comemos de esto, seguramente vamos a tener mayor conocimiento. Es más, vamos a ser dioses, como le dijo aquel ser para engañarlo. Cuando dijo aquella frase, dijo, lo que pasa es que Dios sabe que cuando tú toques este alimento prohibido, ¿verdad?, serán abiertos tus ojos y además serás como un Dios. Cosa que no es así, porque nunca vamos a ser dioses, ¿sí? Nosotros somos criaturas.
Nosotros fuimos diseñados para ser advertidos, para ser corregidos, para trabajar bajo leyes universales, para trabajar libremente con nuestro libre albedrío, ¿verdad? Pero, cuidando de no transgredir las leyes universales, la ley de la biología. ¿Qué es la enfermedad? A ver, ¿qué es la enfermedad crónica? Es violentar una ley biológica de las células, cambiar su dirección para que ellas, lamentablemente, en vez de transcribir la información, ¿verdad?, transcriben incorrectamente. En vez de X, Y y XX, que conforman un ser humano embriológicamente, ¿verdad?, en vez de hacer las cosas que debieron haber hecho, terminan haciendo una célula cancerígena o un tejido que va a destruir a otras áreas del cuerpo y por ende enfermarlo y morir. ¿Me siguen lo que le estoy diciendo y la profundidad en la cual podemos ir y seguir insistiendo en esto? Por eso, tomemos en cuenta claramente que la inconsciencia conlleva al riesgo no solamente de perder la vida o de envejecer prematuramente, sino caer en la parte de la invalidez. ¿Sí? Pues bien, vamos a ver otra rápidamente, señor director. Vean ustedes estas tres figuras peligrosas que genera la inconsciencia. A ver, usted me sigue. Sin darse cuenta, una, sin mediar, sin percatarse, es decir, estar a la deriva, totalmente, a la deriva. Barco a la deriva. Le pega el viento por acá, se va para acá. Le pega acá, se va para acá. Nos movemos como si fuéramos animales, pues, por decirlo de esta manera y con el buen sentido de la palabra, ¿sí? Un animal, cuando tiene hambre, sale a cazar. Se motiva a cazar, ¿sí? Mientras que cuando se siente, digamos, atacado o que está en riesgo su vida, ¿qué hace? Ataca, golpea, muerde, asesina, pues. Pero no es porque sencillamente tiene los deseos de mejorar o el sentido de la vida o la conciencia, porque cosa que no lo tiene. El único ser sobre la faz de la tierra que tiene estas capacidades para darse cuenta a pesar de los errores somos nosotros los humanos. Por eso somos privilegiados. No podemos caer en la ignorancia. No podemos seguir justificando nuestro camino, digamos, distorsionado de la realidad por el simple hecho de que estamos dañados de fábrica, ¿sí? Cosa que no es así. No podemos caernos a mentira. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Estamos aquí? Pues bien, vamos a hacer una breve pausa. Y al regreso, mis amigos, seguimos insistiendo porque la conciencia es un instrumento de sentido para poder cambiar lo distorsionado en nuestra vida y darle un buen sentido, un buen propósito para que nuestra vida valga la pena ser vivida todos los días. Bien, mis amigos, estamos de regreso con todos ustedes en esta última parte del programa donde seguimos profundizando el tema de la conciencia, porque tenemos que apuntar a ese gran valor que llevamos por dentro y que muchas personas, ¿saben qué? En pleno siglo XXI, con todas sus capacidades físicas, motoras, mentales, no han podido visualizar. Y Dios dice muy claramente, es necesario porque yo te la prescribo hoy, es decir, te la anoto hoy. Por eso
la conciencia es fundamental si queremos cambiar. Ahora, si queremos seguir en nuestra vida, sigamos con la ignorancia, sigamos con la inconsciencia y sigamos con la irresponsabilidad a ver hasta dónde vamos a llegar. ¿Sí? A ver hasta dónde vamos a llegar, porque el cuerpo tiene un límite, la vida terrenal tiene un límite, la paciencia y la parte mental también tiene un límite, y ni hablar de la parte espiritual que está esperando con ansia. Despiértamelos, ¿sí? Y este es el mensaje de hoy. Despiértalos, muévelos, que vuelvan en sí, que es necesario. Tienen cosas extraordinarias dentro de ustedes y que siguen dormidas. No podemos seguir dormidos. Estamos en unos tiempos finales para decisiones puntuales, para cambiar esta historia distorsionada y cambiar, pero para mejor, para que nuestro cuerpo se transforme, para que nuestras relaciones personales tengan un piso y desde luego la parte espiritual pueda trabajar como consejera. Qué mejor tener el favor de Dios. Todos necesitamos un favor, ¿sabe? Y grande, sobre todo cuando estamos amenazados de la vida. ¿Me siguen? Pues bien, vamos a ver esta última parte. A ver. Entonces, la inconsciencia viene siendo un factor que manipula al ser humano caído. Vamos a ver esta. Es decir, tomar decisiones conforme lo que está pregrabado en su inconsciente. En otras palabras, toma en cuenta solo la información desde el baúl donde tiene guardado lo aprendido. Y esto es lo peligroso. Cuando un ser humano vive en consonancia con la inconsciencia. Saca, cada vez que necesita algún refuerzo, busca literalmente, ¿no? Lo voy a hacer así, lo voy a graficar, Saca del baúl de su memoria información y trae acá y va pegando. Y lamentablemente cada vez que toma una decisión, porque es decisión contra otra, toma una decisión y ve que se equivoca. Y toma esto y se equivoca. Y llega un momento y dice, ya no puedo más, estoy angustiado. Ajá, entramos a la parte mental. Estoy deprimido, estoy ansioso, necesito algo para poder entender la vida. Una botellita, una sustancia química, recomendada por especialistas de la salud mental. Ojo, ansiolíticos, para poder entender la realidad. Y así usted pretende cambiar esa realidad con malas decisiones. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en sacar desde el baúl de los recuerdos. A ver cómo me pasó aquella vez. Ajá, lo vuelvo a hacer. Manipulando a los demás, ¿saben? Con la mentira. Y con la mentira no se va a ningún lugar. A ver, vamos a ver esta última parte. Y vean ustedes el psicoanálisis guiado por el doctor Sigmund Freud. Cosa que nosotros no estamos muy de acuerdo, pero sin embargo lo traemos a colación porque él hizo una representación de lo que existe interiormente a nivel mental. Y él hablaba de la parte consciente y la parte inconsciente, y vamos a verla con esta gráfica. A ver. Y es el iceberg mental. Vean ustedes si pueden revisar, o si revisamos bien de cerca, nos daremos cuenta que la parte blanca, en la parte de arriba, representa la conciencia. El pico de arriba representa la conciencia. Y la parte de abajo, que es el 90%, abarca el 90%, el ser humano vive, o el conocimiento que tiene, está dentro o debajo del inconsciente. Entonces, el 90% de sus decisiones se encuentran en un lugar oscuro, como decía el doctor Carl Jung. Sin embargo, ese 90% de la capacidad intelectual, emocional, de los sentimientos y del intelecto, se encuentra en un lugar archivado, para en algún momento poder tomar decisiones. Y miren, si nosotros miramos la vida, vemos el prontuario que tiene el ser humano y nos escandalizamos por las malas decisiones que ha tomado. Entonces, yo pregunto,
¿quién nos va a aconsejar en ese momento? ¿Nuestro inconsciente? ¿Creen ustedes que ese 90% guardado gracias a toda la información que hemos vivido o durante todo este tiempo que hemos vivido nos va a ayudar para salir de esta situación caída? ¿Creen ustedes? ¿Piensan? Cosa que no es así. Lamentablemente seguimos con la mala información, utilizando y rebobinando informaciones falsas, falsas creencias, en todos los aspectos, ¿sí? En lo espiritual ni se diga. Se violan leyes a diario. No, eso está bien así porque yo lo leí y por tanto como uno lo leyó le pasó la información al otro y finalmente, como todos sabemos, la información principal hasta llegar a la información secundaria pasa por muchas manos y terminamos con unas recomendaciones, ni se diga, graves. Por tanto, mis amigos, el 90%, vamos a leer esto rápidamente, el 90% de la información mental llamada memoria se esconde bajo la figura del inconsciente y el individuo solo puede estar consciente en un 10%. Lo anterior nos muestra que transitamos más tiempo mediante las informaciones pregrabadas, guiados muchas veces por los instintos. Y he dicho en este programa, señoras y señores, amigos que me están viendo, mis buscadores, he dicho en este programa, no podemos actuar como los otros seres que viven con nosotros, cercanos a nosotros, reino vegetal, reino animal. Nosotros somos diferentes al reino animal, que es el más que se asemeja, y lo que dijo Charles Darwin, venimos de los animales. Venimos de los animales. Ojo, lo que está diciendo Charles Darwin en 1800 tanto. Cosa que se practica a diario. Nosotros, si fuéramos iguales a los animales, entonces no tuviésemos conciencia, no tuviésemos un sentido de responsabilidad y menos aún vivir en la ignorancia. Por lo menos los animales siguen los lineamientos perfectos de su ADN. La información que tienen en el ADN no lo cambiaron. Vean ustedes solamente la alimentación de un animal, señoras y señores. Un animal no sufre de hipertensión arterial. Una vaca, por ejemplo, no sufre de problemas gástricos o gastrointestinales. Un animal no tiene problemas coronarios. ¿Sí estamos aquí? No somos animales, señores y señores. Nosotros somos un ser igual y semejante a nuestro Padre Celestial, y si nuestro Padre Celestial inyectó en nosotros la conciencia, es por algo, para que nosotros asumamos una responsabilidad mientras dure este ruedo llamado vida. ¿Sí estamos aquí, verdad? Claro, perfecto. Ahora, vamos a ver esta parte. ¿Dónde está el problema de dejar la mente que haga el trabajo? Es decir, dejarle todo el problema a nuestra mente. El problema se presenta cuando permitimos a nuestra mente actuar de manera discrecional. ¡Wow! Basadas en mentiras, falsas creencias e informaciones falsas. Cuando no sabemos que existen reglas, normas o leyes universales que deben ser acatadas. Nosotros no podemos vivir al margen de lo que creó nuestro Padre Celestial. No debemos. ¿Sí? De que podemos, ¿verdad? No debemos. Es nuestro deber. No podemos actuar de manera discrecional. No debemos actuar de manera discrecional. ¿Sí me sigue? Es sencillo las instrucciones. ¿Por qué? Porque, repito, hay leyes. Si violentamos las leyes, terminaremos en una tragedia. Vean ustedes los cementerios hoy en día, llenos de personas jóvenes, lamentablemente, que han muerto gracias a una mala praxis, a la ingesta innecesaria de medicamentos, y ni hablar de su manera sedentaria de vivir. No podemos seguir parte de esas estadísticas.
nosotros fuimos, atención con esto, nosotros fuimos ideados para vivir 120 años. ¿Quién lo dice? No lo dice Jorge Ascur Mosca, lo dice este libro. 120 años y tenemos que aprovecharla en cada minuto, en cada segundo. Experimentar la vida es lo más grande que puede existir sobre la faz de la tierra, señoras y señores. Por eso no podemos ser y seguir actuando de manera vil, una manera de dañar al cuerpo de manera intencional. No podemos permitirle más a nuestra ignorancia que tome parte del asunto de nuestras vidas. ¿Y cómo podemos lograrlo? Necesitamos nueva información, porque es más fácil aprender algo que desaplicarlo. Esta es la información, Manual de Instrucciones del Ser Humano. Se los recomiendo ampliamente, se llama Las Sagradas Escrituras, donde se habla perfectamente cómo debemos manejar nuestras vidas y obtener los resultados que tenemos que tener. ¿Sí? Pues bien, mis amigos, llegó la hora de irnos. Por favor, si les gustó el programa, recomiéndelo. Y si no, también hágalo para que aquellas personas que no han tenido la posibilidad de vernos o escucharnos, lo puedan hacer. Si tienen algún comentario, háganoslo saber a través de nuestras diferentes maneras, como el correo electrónico, o bien, si usted quiere utilizar la mensajería de texto, luego del programa vamos a atender cualquier inquietud que usted tenga, ¿ok? No dude, escríbanos que nosotros rápidamente, luego del programa, vamos a responder, ¿sí? Y ahora, como digo siempre, por favor, la recomendación, o la reflexión, perdón, en casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con la patria, ¿por qué no? Pero también con nuestro cuerpo. Mirémonos al espejo, ¿sí? En una relación íntima, de hablar con nuestras células, ¿por qué no? De hablar con nuestros pensamientos, así como lo hizo el Hijo Pródigo. Y ¿por qué no tener esa relación con nuestro Padre Celestial, que está presto para escucharnos? Pero eso sí, dejemos de un lado la ignorancia, dejemos de un lado la inconsciencia y desde luego dejemos de ser irresponsables, porque nuestro Padre Celestial es justo. ¿A fin de qué? De conocer cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es buena, es agradable y es perfecta. Por eso la perfección debe llegar a nuestra vida y el nuevo nivel de entendimiento. Feliz noche para todos ustedes y ahora que Dios, como digo siempre, que Dios les bendiga.